Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 34. Gloria a ti, Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta te recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Vamos a confesar nuestra fe antes de acercarnos a la palabra de Dios. Confesemos con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, y fue hecho hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Tomamos asiento, hermanos. Que la gracia y la paz del Señor esté con todos vosotros en este día. Amén. Estamos en la casa del Señor y le ofrecemos a nuestro gran Dios y Salvador esta Santa Eucaristía para alabanza y gloria de su santo nombre, y siempre en acción de gracias por la obra de Cristo a nuestro favor, y también la ofrecemos en oración al Señor para que en su misericordia le conceda a su Iglesia tiempos de refrigerio y de paz. Oramos por los hermanos perseguidos y necesitados,
especialmente por todos los que están sufriendo ahora mismo con esta gran catástrofe en Venezuela. También en oración por todos los gobiernos y autoridades y servidores públicos para que lo hagan con fidelidad y temor de Dios, y también por todos nuestros hermanos que han partido a la presencia del Señor. Con esto en nuestro corazón y en nuestras súplicas nos acercamos con temor y reverencia a la palabra de Dios esta mañana. Señor, te pedimos, te suplicamos, por Jesucristo, tu amado Hijo, que derrames tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Ilumina, Señor, nuestra mente y dispón nuestra voluntad para que nosotros oigamos, recibamos tu palabra y la obedezcamos. Danos tu Espíritu Santo, te lo pedimos, en su bendito y santo nombre. Amén. Amén. La lectura del Evangelio de hoy, hermanos, es la continuación de las lecturas que hemos tenido los domingos pasados, recordando un poco el contexto de lo que estamos escuchando de este Santo Evangelio. Son palabras de Cristo mismo dirigidas a sus discípulos en esa primera misión que el Señor les encomienda. Recordemos que el Señor, antes de ir a la cruz, de morir y resucitar por nuestra salvación, en sus 3 años de caminar con los discípulos, además de darles instrucciones con su palabra y con sus hechos y mostrar las señales de su divinidad, el Señor también los entrenó enviándolos a cumplir misiones concretas, anticipando lo que ocurriría cuando el Espíritu Santo vendría en el Pentecostés. Y acordaos que estamos considerando esta perícopa donde vemos que el Señor Jesús envía a los 12, este grupo cercano, próximo, que son los apóstoles, únicos e irrepetibles, ¿verdad?, en ese entonces. Y los envía a cumplir esa misión de anunciar el Evangelio, y Él los capacita, les da en ese momento ese poder y esa capacidad por obra del Espíritu para que ellos puedan también hacer señales y milagros y anunciar el Evangelio del reino. Pero el Señor les advierte, les dice: vais a ir, no entréis todavía por camino de gentiles ni samaritanos, sino anunciar primero el Evangelio a Israel. Ya hemos visto que era el primer anuncio al pueblo escogido del Antiguo Testamento, pero el Evangelio luego es universal a todas las naciones. Y Jesús les advierte: cuando vayáis tenéis que ser prudentes, porque os van a rechazar, os van a perseguir. Y aquí el Señor habla proféticamente incluso ya para el tiempo de toda la vida de la Iglesia, para todo lo que vemos en Hechos de los Apóstoles y de la Iglesia hasta hoy. Los cristianos, anunciando el Evangelio, van a ser perseguidos y llevados a los tribunales y a las autoridades, y el mismo Señor se los anticipa a ellos como discípulos que venían del trasfondo judío, y los propios judíos en el Sanedrín los perseguirían, y luego también los griegos, los romanos, y la Iglesia sería grandemente perseguida. El Señor da esta serie de advertencias, pero finalmente, como vimos el domingo pasado, les dice también: confiad, porque nada de estas cosas ocurren, ni un cabello cae de nuestra cabeza sin que nuestro Padre esté en control. Dios está en control absolutamente de todo lo que ocurre en este mundo. Nada escapa de la providencia divina. Es decir, Dios hace y permite cosas. Y cuando Dios permite cosas que son duras, pruebas difíciles, a veces no comprendemos por qué. Pero Dios encamina todo a bien a aquellos que aman a Dios. Toda prueba difícil, si nosotros la pasamos unidos a Cristo, con los ojos puestos en Cristo, con fidelidad a Cristo, todos esos problemas van a ir para bien de nuestras almas y para bien del Evangelio
y por supuesto para la gloria de Dios. Es en este contexto que ahora el Señor continúa con lo que hemos leído en el Evangelio hoy. Y Él dice en el versículo 34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Fijaos qué palabras tan fuertes las que está diciendo el Señor. Y estas palabras pueden llamar nuestra atención, porque parecerían una contradicción. Porque nosotros sabemos, y claramente dice en las Escrituras, que Jesucristo es el príncipe de paz. Es decir, San Pablo nos deja claramente dicho en su epístola a los Efesios que Cristo mismo es nuestra paz, porque Él ha reconciliado al hombre con Dios y ha reconciliado al hombre con el hombre. Y esa es la forma de la cruz. Cristo, por su obra en la cruz, su muerte y su resurrección, nos reconcilia, nos une a Dios por el perdón de los pecados y nos une entre nosotros como una comunidad nueva. Entonces, si Cristo es nuestra paz, ¿qué quiere decir Jesús aquí cuando Él dice, yo no he venido a traer paz a la tierra? No se está contradiciendo el mensaje de la Escritura. Lo que está diciendo aquí el Señor es que, por supuesto, Él ha venido a traer la paz, la reconciliación con Dios, como Él mismo lo dice en muchos lugares, y en ese sentido pleno, Cristo es la paz y la reconciliación con Dios y con todos los hombres. Pero hay otro sentido en el que Jesús dice, yo no he venido a traer la paz. ¿Y a qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a lo que trae consigo el anuncio del Evangelio. Jesús dice, yo he venido a traer la espada. ¿Cuál es esa espada? Esa espada es el Evangelio. La espada es el anuncio del Evangelio, la palabra de Dios que, como dice, es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Es decir, el anuncio del Evangelio viene como una espada para cortar, para dirimir, para separar. ¿Por qué? Porque cuando el Evangelio viene, el anuncio de Cristo como Señor llega, tú puedes responder solamente de dos maneras. O crees a Cristo y te entregas a Cristo, o no crees el Evangelio y rechazas a Cristo. Esas son las dos posturas de la espada del Evangelio. Y cuando la espada viene y crea esa ruptura, crea una separación clara entre aquellos que sirven a Cristo y le siguen y entre aquellos que le rechazan y no le siguen. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Él ha venido a traer la paz y la salvación para todos, pero el anuncio del Evangelio tiene unas condiciones. Tenemos que responder al Evangelio adecuadamente para estar de parte de Cristo, pero también tristemente gente rechaza el Evangelio y se pone del otro lado, porque el Evangelio es esa espada que dirime. Por eso el Señor dice, he venido para poner en disensión al hombre con su padre, a la hija con su madre. Está hablando de las relaciones familiares más íntimas. Y esto es algo que a lo largo de la vida de la Iglesia y en nuestras propias vidas lo hemos visto. El anuncio del Evangelio y el seguir a Cristo dentro de la familia ocasiona tristemente divisiones, pero divisiones necesarias, porque la fidelidad a Cristo es innegociable. Y si alguien en tu casa rechaza a Cristo y es enemigo de Cristo y tú amas a Cristo, evidentemente allí no puede haber esa comunión cristiana. Hay una ruptura. Y esto es lo que Jesús nos está diciendo. Ha ocurrido, ocurre y ocurrirá siempre, porque no todos reciben el Evangelio. Como dice San Pablo, no es de todos la fe. Y esto es algo que lo sabemos y lo conocemos muy bien. Recordemos, el Evangelio es una espada y nosotros tenemos que estar del lado correcto, que es seguir a Jesús. Continúa el Señor y dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Ojo, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí.
Es fuerte, pero el Señor está otra vez tratando de las relaciones humanas más cercanas y nos habla acerca del amor. El que ama más a su padre, a su madre, a su hijo, a su hermana, les ama más que a mí. Es decir, cuando Jesús dice amor, se está refiriendo pues a nuestra fidelidad y a nuestra obediencia. Si tú amas más a tu padre y a tu hermano, es decir, tú eres o estás más dispuesto a obedecerles a ellos que no me aman que a obedecerme a mí, eso es lo que está diciendo Jesús, no eres digno de mí, porque el amor se traduce en la fidelidad y en la obediencia. Entonces, lo que está diciendo Jesús, si ha llegado la espada del Evangelio y alguien de tu familia, muy amado, lo rechaza y te dice, apártate de Cristo, no sigas a Cristo. Si tú amas más a ese familiar y por su palabra le obedeces y te apartas de Cristo, no eres digno de Cristo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús no está diciendo aquí que nosotros no debemos amar a nuestra familia, ni muchísimo menos. Lo que está diciendo Jesús es que Él tiene que ser el primer y principal amor de nuestra vida. Nuestra fidelidad y nuestra obediencia se la debemos primero a Dios, a Jesucristo. Y si cualquier ser humano, en cualquier esfera de autoridad de nuestra vida, nos pide hacer algo en contra de Dios y de su voluntad, tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Ese es el principio, eso es de lo que Cristo está hablando aquí. Nuestro amor y nuestro compromiso es primero con el Señor antes que con cualquier parentesco humano. Pero ahora sigue el Señor y dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es decir, ya no solo es que Jesús tiene que ser el amor más grande en comparación a mi familia y a mis cercanos, sino que Jesús también tiene que ser lo primero en cuanto a cómo me amo a mí mismo. Jesús está diciendo, si no me amas a mí antes que a ti mismo, tampoco eres digno. Por eso tienes que tomar tu cruz. ¿Qué significa tomar tu cruz? Es decidir vivir una vida en la que mueres a ti mismo. La cruz es símbolo de muerte, crucificados juntamente con Cristo. Eso es lo que inicia en el bautismo, pero es una realidad en nuestra vida cada día. Morir al pecado, morir a nuestra concupiscencia, tomar decisiones reales que me dicen, muero a mi carne, muero al pecado, muero a este mundo, renuncio voluntariamente a esto por seguir a Jesús. Y esto se manifiesta en decisiones reales y en una guerra real con tu propia carne. Cuando tú dices, voy a morir y voy a renunciar a esto que Dios no ama por obedecer a Cristo. Entonces Jesús se constituye como el primer y más grande amor de nuestra vida, por encima de los demás y por encima incluso de cómo nos amamos a nosotros mismos. Y Jesús termina esta sentencia, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa, la hallará. ¿Qué significa esto? Aquel que amándose a sí mismo, ama sus propios ideales, sus propios sueños, sus propios placeres, ama él lo que él quiere para sí mismo y desprecia a Cristo, el que hace eso ha echado a perder su vida. Aquel que dice, yo no voy a seguir a Cristo, yo voy a hacer mi voluntad, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y lo que yo quiero está lejos de la voluntad de Cristo. Así que yo me entrego a eso. Has perdido tu alma, has perdido tu vida. Pero si tú dices, yo renuncio justamente a lo que mi carne quiere, a lo que mi pecado quiere, a lo que estas ilusiones de este mundo quieren, y me entrego a la voluntad de Dios, me entrego a Cristo, ese es el que ha ganado su vida, el que ha hallado la vida, porque solo en Cristo y siguiendo a Cristo y estando en Cristo es donde encontramos el propósito y el sentido de la vida y la salvación de nuestras almas.
Así que Jesús, como vemos aquí, se hace plenamente exclusivo para ser el amor más grande de nuestra vida. Y esto nos lleva a plantearnos una pregunta. ¿Quién puede hablar de esa manera? ¿Qué persona en este mundo puede hablar de esa manera y decirle a sus discípulos y a los demás, el que no me ama más que todas las cosas en el mundo, no es digno de mí? Si nosotros pensamos en una persona humana diciendo eso, diríamos, este está loco. O esta es la persona más soberbia que existe en el universo, ¿no? ¿A qué profeta hemos visto en el Antiguo Testamento decir una cosa así de sí mismo? Nunca. Estas palabras de Cristo son una de las evidencias más grandes de que Él es Dios. Porque desde el Antiguo Testamento solo Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el amor del primer mandamiento y aquí Cristo lo está poniendo en práctica. Está diciendo, a mí me tienes que amar así, porque obviamente Él es Dios. Así que maravillosas las palabras de Cristo aquí. Termina el Señor diciéndoles, el que a vosotros os recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así como el Señor nos demanda todo, porque el Señor, ¿qué es lo que pide de nosotros para seguirle? Todo. Cristo lo que te dice es tú tienes que renunciar a todo, tienes que estar dispuesto a dejar todo y amarme a mí y entregarme tu vida completa. Pero Cristo hace eso porque Él se ha entregado por nosotros primero. Cristo es el que nos ha dado el ejemplo de entregar su vida hasta lo sumo por salvarnos y se identifica Él de tal manera con nosotros que cuando nos hacen algo a nosotros, se lo hacen a Él. Así como el Señor nos está pidiendo a nosotros, toma tu cruz tú también. Si tú eres cristiano, tú tienes que identificarte conmigo, dice el Señor. Y tienes que tomar tu cruz y morir, así como yo he muerto en la cruz. Pero de igual manera ahora Cristo se identifica con sus fieles. Se identifica con sus siervos, con sus hermanos. Y les dice, todo lo que te hagan a ti, me lo están haciendo a mí. Por eso aquí dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Cuando anunciamos el Evangelio, cuando llevamos el amor de Dios y la gente recibe eso, están recibiendo a Cristo. Y se lo está diciendo aquí a sus apóstoles y luego, por extensión de ellos, a los obispos, presbíteros y a toda la iglesia. Cuando llevamos a Cristo y reciben el Evangelio, a Cristo mismo estás recibiendo. Eso es lo que dice Jesús. Y el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y lo mismo, el que recibe a un justo, recompensa de justo recibirá. Es decir, el que oye el Evangelio, el que recibe al cristiano, al que lleva la palabra y el amor de Dios, ¿qué va a recibir de parte de Dios? Recompensa. Eso significa que Dios no es deudor de nadie. No es deudor de nadie. Dios es totalmente justo y a cada uno le retribuye conforme a sus obras, como dice su santa palabra. Y cualquiera que le dé a uno de estos pequeñitos, y está hablando allí de sus siervos, un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Es decir, el Señor tiene contado incluso cada detalle de lo que hacemos nosotros con quienes le aman y le sirven, y lo que el mundo incluso perdido hace con los cristianos. Fijaos, esta es una exhortación incluso para nosotros. ¿Por qué es tan importante para Dios la hospitalidad? ¿Por qué razón los cristianos somos llamados a ser hospitalarios? Es decir, a recibir y a atender y a tratar bien a todos aquellos que vienen a nosotros. Porque Dios va a retribuir. Y Dios nos manda a recibir siempre con amor y hospitalidad. Incluso como vemos aquí en el mundo, los perdidos que reciban con hospitalidad a un cristiano van a tener de parte de Dios su recompensa. Así que no temamos, seamos fieles, llevemos el Evangelio, confiemos en el poder
del Señor, mirando siempre la gloria. Por eso San Pablo, y con esto termino, dice en Romanos 8:17, si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, la cruz, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Primero tiene que venir la cruz para que después venga la gloria. Aquí vamos a pasar la cruz, unidos con Cristo a su cruz, para luego gozar de la gloria. Termina San Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo lo que padecemos aquí por causa de Cristo no tiene comparación con la gloria que va a venir en la herencia venidera. Así que, fieles en Cristo, Cristo es la paz, pero trae la espada. Anunciemos ese evangelio, esa espada que es la que trae vida y sanidad a las naciones. Examinemos dónde está nuestro amor. Si nuestro amor está firme en Cristo o está en otras personas o en nosotros mismos antes que en el Señor. Si es así, arrepintámonos y entreguémonos a Cristo y amémosle a Él sobre todas las cosas porque Él es Dios y es digno de recibir nuestra vida entera. Y finalmente, busquemos, hermanos, con la gracia de Dios, esa recompensa eterna de hacer el bien y servir al Señor con corazón sincero. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y su gracia nos asista. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.